Hola, me alegro mucho de veros otra vez aquí en un nuevo vídeo. Si eres nuevo en el canal y este es el primer vídeo que ves, mi nombre es Guada y te ayudo a hablar español de manera real y natural. Espero que estés bien, que estés lleno de energía, porque hoy vamos a practicar la pronunciación de las palabras más difíciles del español. Pero ¿cuáles son las palabras más difíciles de pronunciar en español? No las he elegido yo, no me las he inventado. Me las habéis dicho vosotros en esta publicación que hice en mi perfil de Instagram hace algunos días. Si todavía no me sigues en Instagram, ¿a qué estás esperando? Me mandasteis un montón de mensajes y muchos comentarios con muchísimas palabras diferentes. Así que he formado 4 grupos con las palabras que más veces se repetían. Así que venga, prepárate un café o un té o una taza de lo que más te guste y vamos a pronunciar juntos las palabras más difíciles del español y además te voy a dar algunos consejos prácticos para que pronunciarlas sea mucho más fácil. En el primer grupo encontramos las palabras con S más C. A lo mejor te cuesta pronunciar este tipo de palabras por el sonido Z, que suele ser bastante difícil para los estudiantes de español. Pero en realidad no es tan difícil. Si hablas inglés, el sonido Z se parece bastante al sonido de la T y la H cuando es fuerte, como por ejemplo en la palabra think. Pues este es el sonido C, pero el problema viene cuando hay que pronunciarlo al lado de la S. El truco más fácil es dividir la palabra justo en ese punto, entre la S y la C. Para decir piscina, intenta decir muchas veces pis, pis y después fina, fina, piscina. Al principio será difícil y lo harás muy despacio y poco a poco puedes ir aumentando la velocidad. Pero atención, no quiero que te estreses por el sonido de la Z, porque solo lo pronunciamos así en algunas zonas de España. Si no te sientes cómodo con ese sonido, pronúncialo como una S, como en América Latina o en el sur de España. Así que venga, repite conmigo. Piscina, ascensor, consciencia. En el segundo grupo tenemos las palabras muy largas. Aquí confieso que me habéis dicho algunas palabras que yo no he usado en mi vida. Por ejemplo, me habéis dicho encefalografista, otorrinolaringólogo, desindustrialización. A ver, vamos a relajarnos. Este tipo de palabras son difíciles de pronunciar incluso para los nativos. ¿Y por qué existen estas palabras tan largas? Bueno, pues estas palabras suelen tener muchos prefijos. Para que lo entiendas, este tipo de palabras son como pequeños puzzles con muchas piezas que se han ido añadiendo a lo largo de los años. Por eso, para este tipo de palabras, lo más fácil también es dividirlas y dividirlas intentando entender el significado de los diferentes prefijos. Por ejemplo, si tomamos la palabra desindustrialización, sabemos que el prefijo des significa negación, inversión, no. Después tenemos industria, todos sabemos lo que es la industria. Y después lización. Desindustrialización es un proceso para eliminar la industria. Más o menos, muy simplificado. Entonces, si entendemos el significado de cada pieza del puzzle, será más fácil recordarlo y será también más fácil pronunciarlo despacito. Así que venga, repite conmigo. Desindustrialización, desinformación, encefalografista. En el tercer grupo tenemos las palabras con doble R o R fuerte.
A ver, voy a beber un poquito para explicar la R. Yo puedo. La R es el dolor de cabeza de todos los estudiantes de español. Ya sabéis que en español tenemos dos sonidos para la R. La R suave, como en la palabra caro, y la R fuerte, como en la palabra carro, que esta es la que suele parecer más difícil, la que nos trae más problemas. Lo importante para pronunciar bien la R fuerte es la posición de la lengua. Sitúa la lengua en el paladar, justo arriba de los dientes. Tu lengua no puede tocar otras partes de la boca, solo el paladar. Entonces, con la lengua en la posición correcta, intenta repetir muchas veces TR, cada vez más deprisa y conseguirás pronunciar la R fuerte. Venga, repite conmigo. Ferrocarril, Ramón, alrededor. Y ahora pasamos al cuarto grupo, que son los diptongos. ¿Qué es eso de los diptongos? Bueno, a algunos de mis estudiantes les cuesta mucho pronunciar mi nombre, Guada, sobre todo a los estudiantes de habla inglesa. ¿Y por qué? Pues porque no están acostumbrados a pronunciar dos vocales seguidas. Entonces, esto puede resultarte difícil si tu lengua materna es el inglés o el francés, porque en inglés y en francés dos vocales juntas forman otro sonido. Pero en español es mucho más sencillo. Recuerda que en español las vocales tienen un solo sonido, suenan siempre igual: A, E, I, O, U. La A siempre suena A, la E siempre suena E, etc. Así que cuando encuentres una palabra con dos vocales seguidas, tienes que pronunciar cada una de esas vocales. Bueno, pues en español tenemos muchas palabras con dos vocales juntas que se pronuncian como una sola sílaba, van unidas. Y esos son los diptongos, se llaman diptongos. Aquí lo único que hay que hacer es pronunciar cada vocal despacio y, como siempre, ir aumentando la velocidad. Por ejemplo, en la palabra autopista, autopista. Un francés a lo mejor diría, la A con la U, ¿cómo se pronuncia? Recuerda, la A siempre es A, la U siempre es U, así que autopista, Europa, aeroplano y para acabar, Guadalupe o Guada. Bueno, pues cuéntame en los comentarios cuál de estos cuatro grupos te parece el más difícil o si hay alguna palabra que te cuesta mucho pronunciar en español. Para seguir aprendiendo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte nuevos vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!